Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta quinta conferencia dentro del ciclo denominado Nuevas tecnologías en ingeniería mecánica para la reactivación productiva del país. Agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por participar de este importante ciclo de conferencias organizados por la carrera de Ingeniería Mecánica y el Grupo de Investigación en Nuevos Materiales GIMAT de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Le recordamos siempre que las preguntas las iremos recibiendo a lo largo de toda la conferencia en el espacio de preguntas y respuestas que tienen en su plataforma Zoom. El tema del día de hoy será tecnología láser en manufactura aditiva. Tengo el honor de presentar a nuestro speaker, el doctor Diego Punín. Él es ingeniero mecánico graduado en la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene una maestría en ingeniería de ultra precisión y un grado de doctorado en ingeniería especializado en fabricación aditiva utilizando láseres de alta potencia y de haces múltiples aplicados en polvos metálicos, de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Gracias nuevamente por acompañarnos. Estamos completamente seguros que esta conferencia será de gran utilidad para abrir campos y perspectivas de desarrollo tecnológico e ingenieril acá en el Ecuador. Cedo la palabra al doctor Diego Punín. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge, por la introducción y saludos a todos. Voy a empezar la presentación. Ya, muy bien. Un cordial saludo a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Diego Punín. El día de hoy les voy a presentar el trabajo de investigación realizado para mi tesis doctoral, que se enfoca en la manufactura aditiva de fusión de poros metálicos con láseres múltiples. Mi trabajo se ha enfocado en el procesamiento de acero inoxidable 316 y de aleación de titanio que está especializada para prototipos. Ahora, les voy a empezar con una explicación de cómo yo logré obtener tuve chance de acceso a este PhD. En el 2015, el gobierno británico lanzó un programa de ingeniería de alta precisión, al cual yo tuve la chance de aplicar y pude, afortunadamente, aprobé y fui aceptado en la Universidad de Cambridge, en el centro de entrenamiento doctoral, para ser parte del grupo de estudios fotónicos industriales, que son parte del Instituto para la Manufactura. Gracias a esto yo pude hacer maestría y después de mis estudios en el PhD, gracias a todos los convenios que tiene la Universidad de Cambridge con estos departamentos y también con la industria. A través de esto tuve un sponsor industrial que es la empresa más grande de implantes de cuerpos humanos, que es Stryker, que tiene una fábrica impresionante en Irlanda, y ellos han sido bastante articulados en todo el proceso de soporte en la investigación. Cabe decir, resaltar que nada de esto hubiese sido posible si yo no hubiese tenido los conocimientos básicos de ingeniería de precisión que los adopté en la institución salesiana desde que tuve 16 años y luego en el tecnológico y en la Politécnica Salesiana. Gracias a esto, con estos conocimientos de ingeniería de precisión, yo logré acceder a esta beca. Bueno, ¿cuál es la motivación de la investigación? En lo que es cuestión de implantes y fabricación activa, las grandes ventajas de poder hacer fabricaciones de geometrías que se podrían hacer es una de ellas. Si tomamos los implantes, por ejemplo, desde los años 90 hasta ahora, 2020, podemos ver que la morfología de este tipo de componentes ha evolucionado dramáticamente. Como pueden ver en este ejemplo, en los años 90, un implante que estaba hecho de una aleación de cobalto con molibdeno tenía una doble capa de titanio que era enteramente fabricada por una máquina herramienta. Si vamos ahora al año 2020 y vemos cómo ha evolucionado eso, especialmente lo que son los desarrollos por Stryker, esta compañía, vemos que la fabricación 3D ha permitido
hacer geometrías que son muchísimo más complejas, como el caso de esta estructura en la cual el oso humano puede crecer. Para tener una perspectiva de la diferencia entre tecnologías, la pieza a mano izquierda ha tenido más o menos, de acuerdo a este tipo de los implantes, de permanencia, pacientes, tal vez un poco más, 12 años, pero al 2020 podemos tener una extensión el impacto bastante grande. Además de eso, la impresión 3D permite incluir ciertos tipos de geometrías que no se pueden fabricar de otra manera, lo cual implicaría que se pueden adicionar procesos que también eran posibles de hacer manualmente, como en el caso de este implante que tiene también elementos para hacer el tratamiento médico del implante de manera robotizada. Muy bien, les voy a dar una breve rasgos de lo que vamos a ver en la presentación. No sé si se escucha bien el audio. Yeah. Voy a ser bastante puntual en 4 minutos. Voy a hablar sobre el marco teórico, más o menos de esta tecnología. Diego, podríamos hacer lo siguiente. Pudiésemos apagar la cámara un momento, a ver si tenemos un mejor audio. Ok, vamos a probar así, por favor. ¿Se oye mejor ahora? Sí, mejoró mucho, Diego. Ya, perfecto. Bueno, la estructura de la presentación está enfocada en 4 partes. Voy a empezar con un marco teórico de la gráfica y el estado del arte. Después podemos mostrar todos los experimentos que he hecho en nuestros materiales, los experimentos que son más comunes en este tipo de procesos, cómo el proceso va desde la formación de cronoxiles de Diego, aditivos. seguimos con el inconveniente en el audio. De pronto nos acercamos un poco más al micrófono. Tal vez ahí se oye mejor. Sí, ahí escuchamos mucho mejor, Diego. Sí. Si Ya, es que muy hay bien. algún parlante encendido, de pronto habría que desactivarlo y pudiésemos continuar usando el micrófono. A ver, por aquí estoy bastante bien. Déjame revisar de que todo esté desconectado para que no esté. A ver, ¿se escucha ahora? Me parece que aún tenemos un poquito de eco. Intentemos ahí, Diego. Ya, muy bien. Como les decía, voy a hablar después sobre mis experimentos y algunas técnicas interesantes que han sido tomadas del proceso con cámaras de velocidad y inspección de rayos X para ver la densidad de los componentes, las piezas, prótesis. Culmina con un análisis estadístico de cómo lo apliqué en la producción de piezas de titanio y después con un trabajo futuro. Espero que se mejor la presentación en este momento. Se mantiene la intermitencia, Diego. ¿Qué les, no sé, queremos seguir trabajando esto? Sé que se puede hacer para mejorar el audio. Lo estamos justo coordinando con el máster de la señal. Podemos tomarnos unos minutitos para hacer ese arreglo interno y comenzamos. Y retomamos la conferencia. Ya, muy bien.
Diego, una recomendación que nos hacen es que intentes desconectarte un momento y volver a conectarte. Nosotros acá al auditorio vamos a esperar. Perfecto, voy a desconectar. Pedimos disculpas al auditorio. Les recordamos que también para el siguiente día viernes estaremos con la conferencia de selección de maquinaria de CNC y programación Mastercard. Mientras se conecta el ingeniero Diego Punín, les recordamos la asistencia para el siguiente día viernes. Esperemos unos momentitos, recuperamos la señal y podemos continuar. Listo, estoy conectado nuevamente. Mil disculpas por este detalle. Diego, ahí se escucha muy bien, muy bien. Esperemos que se pueda mantener así entonces. Ya, perfecto. Voy a mantener el video apagado y voy este momento a poner la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, muy bien. Me confirman si el audio está bien. Va muy bien, Diego. Ya, muy bien. No sé hasta dónde empezamos con la presentación, pero voy a ir nuevamente desde el inicio. Les quería hablar sobre mi investigación sobre manufactura aditiva de polos metálicos utilizando láseres múltiples para aleaciones, de acero inoxidable y una aleación de titanio que se utiliza en implantes médicos. La manera en cómo yo obtuve el chance de hacer esta investigación es a través de un programa que el Reino Unido abrió en el 2015 para fomentar la ingeniería de ultra precisión, y yo apliqué y tuve la suerte de ser aceptado en la Universidad de Cambridge para estar en el programa de entrenamiento de doctor, de PhD, y hacer esta investigación en el Centro de Estudios Fotónicos Industriales en el Instituto para la Manufactura en Cambridge. Además tuve un sponsor industrial que es la fábrica más grande de implantes Stryker, que tienen una fábrica impresionante en Irlanda, que han sido bastante articulados en dar el apoyo técnico y recursos. Obviamente nada de esto hubiese sido posible si no hubiese tenido yo el conocimiento de ingeniería de precisión que recibí en la Politécnica Salesiana, que empezó desde la especialización en matricería hasta el tecnológico y después en ingeniería mecánica allá en la Politécnica. ¿Cuál es la motivación para la investigación? ¿Me podrían confirmar si el audio se escucha bien?
Diego, está perfecto. Muchísimas gracias por Ya, haber hecho esa conexión. Gracias. perfecto. Entonces, ¿cuál es la motivación para esta investigación? En el caso de implantes, como lo es para ciertos tipos de productos que tienen características geométricas bastante específicas, como para la industria aeroespacial o para ciertos tipos de productos como álabes y turbinas, es que las geometrías se pueden ahora fabricar de una manera más compleja. En el caso específico de implantes, si nosotros analizamos cómo han evolucionado desde los años 90 hasta ahora los años 20, tenemos que antiguamente las piezas implantadas eran bastante mecánicas, por llamarles así. Al lado izquierdo podemos ver una pieza de los años 90 que fue forjada, es de una aleación de cobalto, cromo y molibdeno con una capa de titanio, que es la que se adapta al cuerpo humano. Todos los elementos que ustedes ven para sujetar en el cuerpo humano fueron fabricados básicamente con las máquinas convencionales, máquinas de herramientas de un taller. Si esto ahora le transferimos a los años, ahora al 2020, y vemos cómo la manufactura aditiva nos da el chance de tener mayor flexibilidad en el diseño, podemos ver que en este caso, Stryker, ellos desarrollaron una estructura patentada en la cual el hueso puede crecer dentro de esta estructura porosa metálica. Esta estructura trabecular se lo hace a través de manufactura aditiva y utilizan esta tecnología láser para su fabricación. Utilizan una aleación de titanio se llama Tritanium por su nombre comercial y que tiene la capacidad de crear este tipo de cavidades dentro del material. Al tener esta flexibilidad de fabricación también, esta pieza en especial tiene ciertos elementos que no se podrían fabricar de otra manera para poder hacer la cirugía a través de medios robotizados. Obviamente, mucho más difícil de hacer con medios convencionales y muchísimo más fácil de hacerlo y más económico también con manufactura aditiva. En cuestión a mi investigación, voy a ser bastante específico con 4 temas. Voy a hablarles sobre el marco teórico y el estado del arte. Después voy a pasar a todos los experimentos que realicé con el acero inoxidable y la aleación de titanio. Voy a mostrar los defectos más comunes, cómo se pueden fabricar estas muestras y las piezas, empezando por cordones individuales, después capas de cordones, después capas múltiples para fabricar las piezas de forma aditiva, y después algunas técnicas importantes que utilicé como cámaras de alta velocidad y inspección de rayos X para poder revisar la densidad y la distribución de porosidades internas en las partes. Voy a concluir con un análisis estadístico que realicé específicamente para las muestras de titanio, y después con algunas recomendaciones para el trabajo futuro que estoy esperando implementar en el mes de septiembre con el equipo en Cambridge en una máquina industrial, tras haber ganado cierto financiamiento para poder implementar esta tecnología. Muy bien, puedo confirmar de nuevo, disculpen la pregunta, ¿está bien el audio? Sí, Diego, tranquilo. Si hubiese alguna dificultad, asimismo te haremos una pausa para comentarte. Ya, perfecto. ¿Cómo funciona la tecnología láser en manufactura aditiva? Durante toda la presentación me voy a referir a este proceso por las siglas en inglés, que es LPBF, Laser Powder Bed Fusion, que básicamente se basa en crear piezas de forma aditiva por diferentes capas de polvo fundida. Las máquinas con esta tecnología tienen más o menos una estructura similar. Tenemos en este caso una fuente de energía térmica que es el láser, en algunos casos, en otros casos, otro tipo de tecnología es un haz de electrones, pero en el caso del láser tenemos un tren óptico al frente del láser que va a manipular el haz hasta el punto de fusión en donde se fabrica la parte. En este punto de fusión nosotros tenemos una plataforma que se mueve verticalmente y tenemos también un sistema de alimentación de polvo que está aquí ilustrado con un rodillo que va poniendo capas sucesivas a medida que se van fundiendo. La plataforma va bajando y se va construyendo la pieza. Ahora, ¿qué sucede con el proceso láser? El proceso láser incrementa la temperatura de forma abrupta, bastante rápido, en micro o milisegundos. Y el material se vaporiza bastante rápido también. Entonces, ese proceso es bastante violento. Lo que causa que las piezas se tricen y tengan defectos de fabricación, como se pueden observar aquí a mano derecha, en el caso de esta fisura en un implante humano.
Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para, como una solución, no solamente para solventar ese problema o intentar solucionar ese problema de un proceso tan violento? Es utilizar láseres múltiples para, en esta ocasión, no tener solamente un punto único de energía que está calentando el material, sino una matriz con diferentes puntos que pueden crear una distribución de energía de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. En el caso que tenemos aquí es una ilustración de una serie de láseres de diodo que están dentro de una cápsula en color azul que enfocan el láser a través de un sistema óptico en la capa de polvo y lo puede hacer en forma paralela con la ilustración de 6 láseres a la vez. Dos ventajas aparecen en esto. La una es que el control térmico es muchísimo más óptimo y la segunda es que el sistema es escalable. Si nosotros necesitamos mayor potencia y mayor volumen de fabricación, ponemos más láseres. En el centro de investigación hemos venido implementando este test, esta máquina, como la que pueden ver aquí, durante los últimos 10 años. Yo soy uno de los 6 o 7 PhDs que han estado durante los años implementando nuevas partes en esa tecnología. Lo que ven aquí es una cámara de control de gas que yo implementé, que tiene un sistema de sujeción para todos los 12 láseres con el cual yo hice los experimentos. En la parte superior y en la parte inferior tiene el sistema como un test, como una máquina para pruebas de los doble pistones para tener la una la pieza y la otra el contenedor de polvo, con un wiper que haría toda la alimentación. Además tiene la capacidad de distribuir argon para tener una cámara inerte de procesamiento y también dispositivos de medición como pirómetros de alta velocidad. A mano derecha podemos ver cómo el proceso se observa y en la parte inferior podemos ver una imagen de un microscopio de barrido de cómo es la distribución de partículas de acero inoxidable de 5 a 53 micras. Es más o menos el tamaño de polvo de partícula que he estado utilizando. A mano derecha se puede ver cómo se ven las muestras después de fabricarlas. ¿Cómo se da este proceso? Vamos a analizar ahora un poco más, en más detalle cuál es el proceso de fundición y por qué el proceso es tan violento. Si nosotros podemos dividir ese proceso en 4 partes, empezaría con una capa de polvo, como puede ver a mano izquierda, las esferas en gris, en donde las partículas, tras el láser moverse y calentar las partículas, coalescen y empiezan a formar esferas de material fundido. Si es que el láser ha logrado llegar en la segunda etapa a calentar el substrato, entonces estas partículas calientes se pegan al substrato o de no salen disparadas como salpicaduras, las clásicas salpicaduras de soldadura. Lo que sucede en la parte trasera es que el material fundido empieza a recircular por efecto de la variación de tensión superficial y las burbujas empiezan a salir, o todos los atrapamientos de gas empiezan a salir hacia la superficie hasta que el cordón sólido queda en la parte trasera. El láser calienta toda el área de gas que está contenida, de gas inerte, y hace que cree una variación de temperatura en cual las partículas empiezan a flotar en el aire y salir disparadas, y por el calor existe también en la zona del cordón de fundición una pluma de vapor que también influencia muchísimo a este proceso tan violento. Ahora, ¿cuáles son los defectos? Dado que estas partículas salen disparadas, es más probable que las salpicaduras se dispersen por todo lado y no se unan al substrato, como se puede ver aquí. Así es como se observan estas partículas esféricas que han sido ya fundidas. Un problema muy común es la denudación. Como nosotros tenemos una cama de polvo suelto, después de que el cordón de suelda, el cordón de fundición se ha solidificado, el polvo por esta variación de presión se va a dispersar, alejándose de la línea de fundición que se ha solidificado y reduciendo la cantidad de material que se puede utilizar en la siguiente línea que se debería procesar junto a esta para hacer una capa. Además de eso, todo esto atribuye a que se puede generar un proceso bastante inestable de fundición, creando cavidades en la superficie y también creando atrapamientos de gas dentro de las piezas. En el centro de la presentación pueden ver 2 de mis muestras de titanio con una resolución de 7 micras y cómo se distribuyen todas esas fallas dentro del material. Ahora,
en ese estado líquido del cordón fundido existe un proceso dinámico, básicamente regido por la fuerza de Marangoni, que es una fuerza que se basa en el valor diferencial de la tensión superficial y crea una turbulencia. Dependiendo de la potencia del láser y la velocidad, esa turbulencia va a promover la desgasificación de las burbujas o de no les va a mantener atrapadas en el interior. Si tenemos una cantidad de potencia y velocidad adecuadas, esas burbujas pueden desgasificar o de no se pueden quedar atrapadas, como pueden ver en esta ilustración de esta publicación. Aquí a mano derecha tenemos un valor que es la división de potencia sobre velocidad, que se define como Linear Energy Density, es la densidad de energía lineal, que está definida en joules por milímetro. Si vamos muy lento, las burbujas se quedan estáticas. Si vamos muy rápido, ese proceso dinámico, hidrodinámico, también dejaría las burbujas adentro. Si el proceso tiene la dinámica adecuada, entonces las burbujas flotarían, como podemos ver aquí, en un LED de 221 joules por metro. Ahora, ¿qué pasa con estas burbujas? Si nosotros analizamos con este video tomado con un sincrotrón, son unas imágenes de rayos X, esta publicación puede mostrar justo en el momento en que las burbujas empiezan a desgasificar, que es al momento en donde empieza a solidificarse el material. Lo pueden ver justamente aquí. Entonces, la vida de ese cordón fundido es muy importante para que la desgasificación se presente. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que nosotros tenemos entre un láser único y láseres múltiples? Es que esa vida del cordón fundido se puede extender. Como podemos ver aquí, a mano izquierda tenemos un láser único que tiene una zona de calentamiento que se extiende por un tiempo y una distancia determinadas. Al tener láseres múltiples, nosotros tenemos dos ventajas. La una, que podemos extender la vida de ese cordón fundido, y la otra es que nosotros podemos modular la cantidad de potencia que ponemos en cada uno de estos láseres y crear una distribución de energía adecuada a la cual nosotros podríamos reducir la violencia de este proceso. Hay una diferencia entre los dos procesos, y es que con un láser único nosotros trabajamos en una modalidad de penetración profunda, que en inglés se le denomina keyhole mode, que básicamente penetra el láser hasta 3 veces el ancho del cordón fundido, lo cual crea un proceso bastante eficiente, porque el láser se queda, el haz de láser se queda rebotando dentro de esta cavidad y no hay mucha pérdida de energía. Pero en el caso de tener láseres múltiples, dado que vamos a utilizar energías que son mucho más bajas, que algunas de ellas no llegaran al punto de fusión, sino solamente eran un precalentamiento del material, trabajamos en un modo de conducción térmica, en donde la penetración es más o menos 1/3 del ancho del cordón de suelda. Esa es la diferencia entre los dos modos de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a jugar con todas estas distribuciones de energía? En el caso de los experimentos que yo he realizado, he utilizado 12 láseres, y una interpretación de los láseres está aquí mostrada con estos dibujos de barras en azul, y cada uno representa un láser con una potencia máxima de hasta 50 watts. En el análisis estadístico que les mencioné anteriormente, utilizamos un sistema aleatorio para crear estas distribuciones de energía que explicaré luego posteriormente. Pero lo que podemos ver aquí es cuál es la reacción del material al tener estas distribuciones de energía aleatorias. Podremos tener cordones bastante anchos, bastante delgados, altos, y algunos con un volumen adecuado, como el de la parte inferior, que posiblemente nos van a dar un mejor estado de fabricación. El valor que se utiliza para poder dimensionar esto hasta ahora con láseres únicos es la potencia, en este caso la potencia total de todos los láseres dividida por la velocidad. Estos dos valores nos dan un valor de energía, lineal de densidad, que está medida en joules por milímetro, como yo les mencionaba hace un momento. Ahora, ¿por qué no es importante esta forma de medir la potencia con la velocidad? Es porque esto define las regiones de estabilidad del material, y esas regiones se las muestra en una ventana de procesamiento.
Lo que pueden ver aquí es una publicación con una ventana de procesamiento que muestra regiones de estabilidad que están marcadas en color verde y más o menos se verían como están aquí con estos cordones solidificados estables de una regularidad más o menos regular en todo el largo del cordón. Si reducimos tanto la potencia o mantenemos la potencia e incrementamos la velocidad, vamos a ver que el tiempo de permanencia del láser es muy poco para que el cordón se regularice y solamente crearía esferas sólidas pegadas al sustrato, como se ve aquí. En el caso de acero inoxidable, la ventana de procesamiento tiene más o menos una configuración de esta manera, pero si vamos a un material que es mucho más complejo de trabajar, como es oro en polvo, dado su reflectividad, entonces la reflexión que nos daría el oro nos muestra que existe áreas muchísimo más difíciles y diferentes para poder obtener estabilidad, dejando solamente una región bastante pequeña en la cual se podía procesar de una manera estable. Ahora, ¿cómo se hacen todos estos, cómo se hacen los experimentos de las piezas de capas múltiples? Empezamos con un cordón sólido único y después fabricamos varios cordones uno tras otro y después terminamos una capa y hacemos muchas capas sucesivas, como se podrían ver aquí. Las dimensiones del cordón son importantes. El tamaño del láser que yo he estado utilizando tiene un diámetro de 150 micras en una capa de polvo de 75 micras. Entonces, esta área que ustedes pueden ver aquí es la sección transversal del cordón solidificado, que es importante en el análisis que haremos posteriormente. Ahora, como tal vez una manera inicial de utilizar estas distribuciones de energía, decidí tener el láser único para tener como una referencia con el resto de procesos, pero además empecé a diseñar en un sistema de rampas. Tenemos doble rampa, una distribución energética con 5, 9 o 12 láseres, o tenemos una rampa en subida o rampa en bajada que podría darnos una respuesta diferente del material. Para esto tenemos un espesor de partículas bastante definido que está representado en T y después nos daría un cordón solidificado con una altura definida y siempre controlando de la profundidad para saber que estamos en un estado de conducción térmica y no de penetración profunda. Todas estas distribuciones de energía nos dan una respuesta del material bastante diferente. Ustedes pueden ver aquí dos cordones que se han hecho con más o menos la misma geometría, la misma distribución térmica, pero a diferentes velocidades. 600 milímetros por segundo nos da un cordón con poca profundidad y a 40 milímetros por segundo tenemos la clásica imagen metalográfica de un acero austenítico con una profundidad alta por esa velocidad tan baja. De forma similar, con un sistema en rampa de bajada, tenemos una situación bastante parecida. A velocidades mucho más cortas tenemos que existe una presión y penetración más profunda, igual con una estructura austenítica, y al ser el más rápido tenemos un cordón de menos profundidad. Esto es solamente una fracción de todas las líneas que yo logré fabricar, producir para encontrar un área de estabilidad, que es la que se presenta aquí. En esta área de estabilidad logré, lo interesante de esto es que la zona en la cual las líneas de los cordones de fundición estables se dan sobre los 180 watts de potencia entre 60 a 600 milímetros por segundo, que es ya una mejora de lo que se encuentra en la industria, como se puede observar, comparar con el gráfico a la derecha, el cual necesita unos 380 watts de potencia para obtener esa estabilidad. Eso es porque el proceso de calentamiento y fundición posterior se ha optimizado. Ahora, cuando ponemos todas estas morfologías y todas las diferentes distribuciones de energía, nos damos cuenta que a una cantidad de potencia similar y a una velocidad similar también, las morfologías cambian. En algunos casos tenemos estabilidad, pero en otros casos no. Y en el caso de tener la misma densidad de energía, con dos distribuciones de energía diferentes, tenemos una respuesta de material diferente. Entonces, eso es una nueva
una nueva parte del proceso que no estaba previsto para poder visualizar mejor qué es lo que sucede con estas morfologías. Entonces, utilicé una cámara de alta velocidad conectada al láser para poder observar el proceso. Utilicé una cámara Phantom con una velocidad de procesamiento hasta de 11.000 marcos por segundo y con un tiempo de exposición de 88 microsegundos. En algunos casos utilicé más marcos por segundo para obtener una mejor resolución, pero había un sacrificio con la iluminación que se necesita para poder observar este proceso. El láser en sí ya genera bastante luz, entonces necesitamos una luz igual de intensa a un ángulo específico para poder observar todos estos detalles dentro del proceso. Ahora bien, ¿cómo se ve el proceso a esta escala? Empezamos con, todo esto son unos videos, una fracción de todos los videos que se han hecho. Voy a empezar con un solo láser que se está moviendo a 100 milímetros por segundo con 50 watts. En este caso podemos ver cómo el láser está calentando el material y toda la fusión de las partículas se da y la gran mayoría salen disparadas como salpicaduras. Las pocas que logran unirse al substrato generan este cordón bastante irregular de material solidificado que no realmente representa un proceso estable. Si hacemos el mismo experimento, pero esta vez a 25 milímetros por segundo, podemos ver que el proceso es muchísimo más estable y atrás del punto de fundición vamos a tener un cordón fundido muchísimo más regular con un ángulo diferente de disparo de las salpicaduras. Ahora bien, ¿qué tal si nosotros, si ponemos más láseres en la configuración, en la distribución de energía, como en el caso de esta, que es una rampa en bajada? Esta se está moviendo a una velocidad relativamente rápida de 300 milímetros por segundo y podemos ver que pese a que ahora la pluma es mucho más larga y la vida del cordón fundido es mucho más largo, la estabilidad, la velocidad es muy alta para obtener estabilidad en el cordón solidificado. Si hacemos el mismo experimento y ahora reducimos la velocidad a 56 milímetros por segundo, vamos a ver que ahora la estabilidad de fundición es muchísimo mejor. Las salpicaduras siguen existiendo en el proceso, pero al menos con esta distribución de energía tenemos una longitud del cordón fundido que es lo suficiente para estabilizar esa fundición y además para desgasificar el material. Ahora, esto de extender la vida del cordón fundido es una parte del beneficio de utilizar varios láseres. Si nosotros configuramos esta distribución energética solamente para precalentar el material, podemos observar un fenómeno como este, que es la generación de todas estas partículas fundidas que en su mayoría empiezan a volar como salpicaduras. Muy pocas logran pegar al substrato, pero lo interesante es que esta configuración de distribución de energía y velocidad nos da este tipo de generación de partículas de cierta medida a cierta cantidad. Si reducimos la velocidad de este proceso, podemos ver que todas esas partículas fundidas pueden unirse al substrato de una manera muchísimo más regular. Lo cual fue interesante ver en todos los experimentos porque por primera vez más o menos se tendría una herramienta para controlar ese proceso de adhesión de las partículas fundidas al sustrato sólido. Ahora digamos que combinamos las dos ideas. La distribución energética para el calentamiento de las partículas y hacemos una fundición después, posterior, para el cordón fundido con una rampa en subida. Lo que obtenemos es la posibilidad de tener un proceso bastante calmado. Como pueden ver aquí, este perfil, esta distribución energética tiene un precalentamiento y una fundición y ha logrado a 34 milímetros por segundo casi disipar las salpicaduras en su totalidad. Es bastante prometedor esto, pero claro está que esto es parte de muchísimos experimentos y ahora estoy trabajando en una metodología para poder diseñar más o menos esas distribuciones de energía para obtener lo que podemos ver en el proceso en este momento. Ahora,
Las imágenes que vieron hace un momento son solamente de líneas. Tomé las imágenes de alta velocidad también en la fabricación de capas múltiples. Y lo que hice fue generar varios experimentos de cuboides de más o menos una dimensión de 6 milímetros. Y a cada 600 micras tomé una imagen de cómo se iba fabricando y cómo va variando la respuesta del material. Y es muy interesante. En el caso que ustedes ven aquí, tenemos básicamente un resumen de todas las imágenes tomadas con la cámara de alta velocidad, pero procesadas solamente con un láser. Los materiales y las distribuciones de energía tienen muchísima variación, y eso ha sido muy importante para poder definir cómo hacer capas múltiples de una manera más estable, porque a medida que la pieza va creciendo, la temperatura, el calor va a empezar a absorberse por el cuerpo, por las capas que ya han sido fabricadas, y la relación térmica va a empezar a cambiar a medida que vamos produciendo más capas. Entonces, eso hay que tener cuidado, y con gran ventaja, nuevamente, la distribución de energía que tenemos nos permitiría modificar la distribución de calor que tenemos con los láseres múltiples para poder hacer que la fabricación se mantenga estable a medida que las capas se van adicionando. Ahora, ¿qué es lo que me ha mostrado todo este trabajo con la cámara de alta velocidad? 4 mecanismos bastante interesantes de cómo estas partículas coalescen en este primer estado. Debemos tener en cuenta que todos estos mecanismos pasan en los primeros 25 a 45 milisegundos del calentamiento del proceso con este láser de 150 micras de diámetro. Son 4 mecanismos de coalescencia. Las partículas se unen, y si es que el material, como podemos ver en la primera mostrada con la sigla A, si las partículas se calientan y el substrato es lo suficientemente caliente, entonces va a existir una unión con el substrato inferior. Si vamos a la B, si es que sucede lo mismo, pero el substrato no se ha calentado, entonces va a existir una convección natural que va a empujar esta partícula caliente en el aire y le va a convertir en una salpicadura. De forma similar, hay uno que es otro proceso que también sucede a la vez, que es el C. Las partículas se unen, pero la fuerza de unión de coalescencia es tan fuerte que les hace básicamente rebotar contra un sustrato que no está lo suficientemente caliente, y se disparan abruptamente varios decenas de centímetros fuera del área de procesamiento. Muy interesante de ver y bastante difícil de cuantificar. Y la última, que es las partículas se unen, la D, pero existe el láser que sigue calentando la partícula desde la parte superior y vaporiza la parte superior, y si es que el substrato está caliente, le va a unir nuevamente el material. He logrado ya caracterizar la primera y interesantemente la tercera, y estoy ahora trabajando en utilizar esta información para correlacionarle con la respuesta que tiene el material a las partículas que se han unido al sustrato, utilizando una técnica diferente de image recognition, que es básicamente el aprendizaje automático que se utiliza con machine learning. La idea de esto es combinar todos estos mecanismos de producción de partículas fundidas con la respuesta que tiene el material a las partículas que se han unido, y obtener una descripción que en este caso se la hace, una descripción geométrica, que en este caso se la hace con dos momentos, con el cálculo de momentos en X y Y de esta imagen en blanco y negro del material que se ha unido al substrato. Con esta técnica yo he podido ahora separarme de la ventana de procesamiento original y ahora utilizar números adimensionales. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Es que con esta técnica yo puedo ahora introducir más variables en el proceso que antes no se podían, como se podía observar en las ventanas de procesamiento anteriores. La ventana anterior utilizaba potencia y velocidad. Con la nueva herramienta que yo estoy desarrollando, voy a intentar incluir
distribución de partículas, el tamaño de las partículas de 5 a 53 micras, el ancho de la capa de polvo, los valores térmicos como absortividad, la capacidad térmica, la densidad relativa de la capa de polvo, porque la mayor parte o el 40% de ese espacio, de ese volumen es aire, y una temperatura inicial que es muy fundamental para que este proceso pueda ser optimizado posteriormente. Entonces, esta es la última parte que yo estoy trabajando en mi tesis y espero poder concluir con una herramienta un poco más consistente, que nos dé mayores resultados. La superficie, los resultados se ven mucho mejores cuando se hacen el análisis de superficies, de rugosidad. Vemos que cuando no se utiliza el precalentamiento, a mano derecha tenemos una distribución de energía en rampa de subida. Vemos que todos los cordones solidificados son mucho más, tienen mayor variación entre las alturas que si utilizáramos una distribución de energía con precalentamiento que es más regular. Ahora, hice muchísimos experimentos para ver cómo las capas se van dando y algunos de ellos fueron fallidos, pero encontré unas que fueron bastante regulares con cierto tipo de perfiles de distribuciones de energía. Con esas distribuciones de energía empecé a hacer varias pruebas y encontré que existían errores sistemáticos de la fabricación de las piezas. En el caso de aquí podemos ver una imagen metalográfica y cómo los cordones forman una distribución bastante irregular dentro del cuerpo ya solidificado. Eso me motivó a utilizar varias técnicas, de revisar técnicas de fabricación para mejorar el proceso y aparte de todo el contenido que les he mostrado, revisar errores que son más sistemáticos de la fabricación misma, como es el caso de tal vez no hacerle las líneas a una distancia adecuada para que el polvo, la denudación, no afecte el proceso. Revisando la bibliografía, encontré que una de las mejores maneras de obtener las piezas con mayor densidad, como pueden ver aquí, es tras precalentar. En este caso está denominada como presinterizado y se logra ver que en un corte transversal la pieza es muchísimo más densa. Utilizando toda esta información, entonces utilicé 3 estrategias para mejorar el proceso. La primera estrategia, fabrico líneas de cordones a una distancia específica para llenarles nuevamente de polvo y hacer cordones nuevamente entre cordones para reducir el problema de denudación. La idea como se ve en el gráfico superior, es producir el cordón 1, 2 y 3 y después llenarle de polvo y producir el cordón 4 o 5, reduciendo así el efecto de denudación. La estrategia número 2 es el traslapar las capas para que se pueda producir ahora los cordones de fundición entre cordones en la capa superior, de manera que podemos dejar un espacio vacío entre los dos picos, en el valle de 2 cordones que ya se han fabricado. La tercera estrategia fue el de reducir la potencia en los primeros y últimos cordones, porque existe un fallo que hay en piezas de manufactura aditiva en el cual las líneas en los bordes crecen más de la cuenta y afectan muchísimo el proceso. Entonces, simplemente reduje la cantidad de potencia en la distribución de energía de los láseres y logré solucionar ese problema. Tras hacer algunos experimentos, realmente los errores sistemáticos se redujeron y en algunos casos completamente se eliminaron. En la parte izquierda ustedes pueden ver otra imagen metalográfica de acero inoxidable con la sección transversal de los cordones sólidos bastante irregulares. Y a mano derecha podemos ver una pieza fabricada, esta vez con las estrategias que les mencioné, en la cual muestra muchísimo más regularidad en su fabricación. Teniendo ya todas estas técnicas, estos procesamientos, produje una gran cantidad de experimentos y empecé a buscar, a evaluar la densidad de estas partes. Para este propósito, utilicé un sistema de rayos X
con microtomografía, con una resolución bastante baja de hasta 3.5 micras, que tiene un sacrificio de tiempo, pero la gran mayoría se hicieron entre unos 7 y 15 micras de resolución, escaneadas en una dirección perpendicular a la dirección de procesamiento. Como pueden ver aquí, esta es una muestra de un cuboide de 6 por 6 por 2 milímetros, 2.5 milímetros de alto, que tiene ciertas fallas en el volumen que solo pueden ser visualizadas de mejor manera con inspección de rayos X. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Es que a través de esto no solo he obtenido un valor de densidad, sino también una idea de cuáles son los defectos que tiene esta pieza, para poder así rediseñar la distribución de energía con los láseres y poder mejorar el tipo de resultado que obtendríamos en el proceso. En este caso podemos ver una gran variedad de trizaduras que se dan por tensión térmica, o errores sistemáticos, como el caso de esta muestra en mano derecha abajo, que es básicamente dada por el proceso o por alguna distancia entre cordones solidificados que no es adecuada. Esta herramienta me ha dado también el chance de ver cómo la densidad varía dependiendo de cuál es la distancia desde uno de los lados de la muestra, y tener una idea de que la falla se da a cierto punto del proceso para poder corregirla. En el caso de una muestra que llegó a tener una densidad bastante alta, que es de 99.99%, por cierto, las densidades dentro de la industria son adecuadas en lo que es al menos implantes con densidades superiores a 99.5 o 99.8 para que sea un proceso adecuado. Entonces es muy sensitiva esta densidad a estos números superiores a 99.8. Esta distribución fue bastante buena de uno de los experimentos producidos en la aleación de titanio. Un paso adicional fue revisar la reconstrucción de estas imágenes en rayos X con el software Amira, que es bastante potente y nos permite ver cómo se distribuyen estas fallas dentro del volumen. Con las imágenes de rayos X a mano derecha podemos ver que el material es bastante denso, pero con el software Amira nos da la capacidad de detectar estos volúmenes pequeños, reconstruirles y en este caso, como pueden ver aquí, amplificarles. Estos errores están amplificados posiblemente entre 10 y 50 veces para que se puedan obtener una idea de su distribución y cómo están distribuidas dentro del cuboide. En el caso de esta muestra en específico podemos ver, voy a ver si le puedo detener a tiempo, podemos ver que estas líneas son paralelas y están alineadas con los cordones de suelda que muestran que la fabricación ha sido bastante estable. Y dado que esta pieza tiene una densidad de 99.83%, podemos decir que todo el proceso ha sido bastante regular. La herramienta ha sido bastante útil en lo que es rayos X, porque la distribución de densidad puede ser bastante engañosa, por llamarle así. Si le medimos de arriba hacia abajo en las muestras, o de derecha o de izquierda a derecha, o de la parte frontal hacia la trasera, vamos a ver que existe una distribución de densidad diferente para un mismo valor de 99.83%, lo cual es muy importante porque esto definiría la orientación de la fabricación de un implante y dejaría ciertas partes del proceso fuera, sabiendo que la densidad va a ser menor por una dirección en la cual se tome en la fabricación durante el proceso. ¿Cuál es la conclusión de esta investigación? Es que, como pueden ver aquí, si ahora comparamos el volumen que se puede producir con este proceso en centímetros cúbicos por hora, y además por cada 100 watts de potencia utilizada, que es una medida que se utiliza en industria para saber que no solamente se produce cierto volumen en un tiempo determinado, sino además cuál es la cantidad de energía que se ha utilizado. Cuando comparamos ese volumen de producción con la densidad de las muestras, podemos ver que las muestras producidas con la matriz de láseres dan un volumen superior de hasta 3 veces por sobre los 99.5% de densidad. Los puntos rojos que ven aquí son tomados de
de máquinas industriales que están en este momento procesando con un láser único. Todos los puntos en azul son de las muestras que yo he tomado utilizando la matriz de láseres. Cuando observamos superior a los 99% de densidad en el eje X, podemos ver que algunos de los resultados han dado hasta 3 veces más el volumen de producción. Es fácil pensar que se puede producir, qué sé yo, 10 centímetros cúbicos por hora o 50 centímetros cúbicos por hora, pero la densidad del producto terminado es lo más importante, especialmente para ciertos tipos de fabricación como son la aeroespacial o los implantes en este caso. Lo que es relevante es obtener un producto denso, en este caso, con estándares de 99.8% y superior, y saber que en esa área se puede tener un volumen óptimo de producción. Es bastante prometedor esto porque sabemos que esta tecnología ahora nos ha dado hasta 3 veces más. En realidad es mucho más superior a esto porque esto es solo una fracción de todos los resultados que hemos obtenido. Y ahora lo que intentaríamos hacer con el equipo en Cambridge es implementar estas tecnologías, sacarle del laboratorio y ahora sí ponerle una máquina industrial para producir implantes o piezas aeroespaciales. Para terminar, lo que son las muestras de titanio, tuve un desarrollo bastante, tal vez un poco diferente, porque analizamos que las distribuciones de energía pueden variar de cierta forma, no porque utilice una rampa en subida o rampa en bajada va a ser más efectiva que una rampa que tenga una forma aleatoria. Entonces, con este sistema bastante interesante, utilizando diseño de experimentos y análisis estadístico, con un programa bastante potente que es GMP, hicimos un análisis con todo el equipo y sacamos un muestreo de 111 distribuciones de energía que después de hacer la evaluación con el sistema aleatorio y también de probabilidad con la técnica de Monte Carlo, obtuvimos ciertas distribuciones de energía para hacer algunos experimentos y esta vez explorar las posibilidades en la ventana de procesamiento original. Esto fue algo que se hizo inicialmente antes de llegar al análisis adimensional. Entonces, nuestra máquina tiene una capacidad de potencia de hasta 600 watts y 600 milímetros por segundo. Entonces, todas las distribuciones de energía en estos 111, en el muestreo de 111 distribuciones se hizo dentro de esta ventana de procesamiento. Se encontraron, también trabajé en 3 diferentes espesores de capas en titanio, 50 micras, 75 micras y 100 micras. La que quedó al final fue la de 50 micras porque tenía un espacio mucho más grande de procesamiento. Esto es obviamente un resumen de todos los experimentos que se hicieron. Y tras utilizar esta herramienta encontramos que nuevamente la reacción del material es impresionante. Los cordones solidificados van a variar de una forma que es casi impredecible con distribuciones de energía que uno no se imagina. Pero a la final las dimensiones muestran una tendencia bastante interesante. Lo que vemos aquí es un gráfico que muestra el volumen de producción en centímetros cúbicos por hora por 100 watts para el ancho de los cordones de suelda, de los cordones solidificados. Lo que vemos aquí es que si los cordones son mucho más delgados, vamos a tener un volumen de producción muchísimo más alto. Los puntos azules se disparan hasta 12 centímetros cúbicos por hora, con una densidad energética de más o menos 0.5, 0.75, haciendo el proceso bastante óptimo. Ojo que todos estos puntos son generados con distribuciones de energía, las 111 distribuciones de energía aleatoria, lo cual abre una ventana de estudio completamente diferente. Cuando comparamos lo mismo con la altura de las líneas, podemos ver que de forma similar llegamos a cordones solidificados bastante delgados y altos que nos darían los volúmenes de producciones más altas. Entonces, al menos tengo ya una referencia geométrica al utilizar este sistema estadístico. Las muestras de titanio más o menos se ven de esta manera. Cada una tiene una forma diferente de fabricación
tienen la misma distribución de energía, pero la distancia que existe entre cada uno de los cordones solidificados es diferente. La una se traslapa un 25%, perdón, un 0%, un 25% o un 50% a diferentes velocidades para obtener diferentes densidades de energía. Ese ha sido el trabajo final. Una cosa que pudimos obtener, que pude obtener al final de este proceso estadístico es que es un poco superior el volumen de fabricación con respecto a la densidad relativa. Más o menos en la industria se tiene que producir un 4 centímetros cúbicos por hora con una densidad superior a 99.8 es ya factible en esa tecnología. Utilizando la matriz de láseres, hemos logrado llegar casi hasta los 5. Obviamente esto es después de hacer todo un trabajo más o menos aleatorio, estadístico, pero espero que si combino esto con esta nueva técnica adimensional, podría tener una herramienta mucho más definitiva para introducir los mecanismos de coalescencia de las partículas y posiblemente también la desgasificación, que es algo que no he tratado en la presentación, para mejorar todavía esta herramienta de diseño de experimentos y poder diseñar ahora una distribución energética para poder hacer que todos estos procesos sean optimizados. Estas son algunas de las herramientas que nos da el diseño de experimentos, que después si separamos en grupos de datos, podríamos optimizarle muchísimo más por regiones, que es más o menos cómo funciona inteligencia artificial y cómo vamos haciendo la lectura de geometrías de una manera mucho más específica cuando se reconoce que una tendencia es más importante que la otra. El trabajo futuro sería seguir trabajando en esta herramienta analítica para poder analizar mejor el proceso y salir y utilizar una ventana de procesamiento más elaborada, utilizar image recognition para que el aprendizaje automático de la máquina se pueda implementar. Una vez que se puede hacer eso, yo tendría la capacidad de poder hacer un muestreo de miles de experimentos y poder tener una idea de en qué lugar se ubican dentro de una clasificación morfológica. Y después, como ya les expliqué, el trabajo ya se ha empezado sobre una explicación mucho más profunda de cómo las partículas coalescen y cuáles son sus mecanismos para unirse al sustrato sólido. Y al final también cuál es el proceso de desgasificación para mejorar este proceso de manufactura aditiva. Esto es todo. Les agradezco muchísimo y tal vez tendríamos ahora un tiempo para algunas preguntas. Agradecemos a nuestro distinguido ponente, quien por su gran trayectoria académica ha realizado una importante contribución a nuestros conocimientos en lo que se refiere a tecnología láser en manufactura aditiva. En soporte del doctor Diego Punín, iniciamos con la ronda de preguntas realizadas por los asistentes. De Andrés Valdés, ¿la capacidad y eficiencia energética del proceso es ecosustentable? En las mejores condiciones, ¿se puede transportar el sistema para realizar el proceso en tubería industrial? Bueno, con referencia, muchísimas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Realmente, es bastante ineficiente, afortunadamente. Entonces, eso no durante décadas. Diego, volvimos a tener problemas con el audio, ahora justo a la primera respuesta. Si configuramos como estuvimos al inicio, sería ideal. A ver, déjame ver, tal vez voy a dejar de presentar. Me confirman, por favor, si se escucha el audio. Ahora sí. Ya, perfecto. Gracias por la pregunta. En lo que es la cuestión de eficiencia, se ha venido trabajando mucho. Hay una tecnología
que toma las tecnologías láser, especialmente de solid state con fibra óptica, permiten optimizar eso. En el caso de los láseres de diodos, por ejemplo, si nosotros tenemos un dopaje específico, podríamos utilizar cierta longitud de onda que mejoraría optimizaría muchísimo más el proceso y daría más eficiente. Realmente los láseres necesitan muchísima energía, especialmente con los láseres de fibra óptica. Ya no es como en los años 70, 80, que un sistema láser necesitaba más o menos un buen galpón para tener varios metros de distribución para que pueda funcionar. Ahora todo funciona con fibra y tenemos la bomba de láser que todo puede entrar dentro de una caja bastante pequeña, muy parecida a un CPU. Listo, muchísimas gracias, ingeniero Diego. Continuamos con otra pregunta. ¿Cómo pudo resolver los problemas con el reconocimiento de imágenes? ¿Cuál fue la mejor opción adaptada? Bueno, eso es todavía un trabajo que estoy haciéndole en este momento, pero la mejor manera que yo he llegado a utilizar hasta ahora es podemos definirle dentro de un subproceso. En el caso de la coalescencia de las partículas, del precalentamiento de partículas que se unen al substrato sin formar un cordón fundido, tomé ese subproceso y después hice el reconocimiento de imágenes solamente de ese proceso. Si hubiese unido el proceso de fundición con este proceso de precalentamiento, estaríamos hablando de una interacción física muchísimo más compleja. Que encontrar es que existe una región bastante específica de momentos en X y Y que define muy bien al proceso dentro de esas características. Bueno, digo muy bien porque estoy solamente subprocesos que pueden ser explicados mucho más efectivamente. Estamos con un problema del audio. De igual manera, al final, en que algunas, tal vez, respuestas, algunas preguntas que no han sido contestadas, no se puede entender su respuesta, se puede tal vez enviar a su correo la respuesta de la misma. Claro que sí. Ingeniero Diego, no sé si me escucha. Sí, le escucho muy bien. Ya, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿se han realizado análisis de la anisotropía de las propiedades mecánicas de los productos obtenidos mediante esta técnica de manufactura? No todavía, no, realmente eso no ha sido parte de mi investigación. Creo que lo que es cuestión de resistencia, podríamos escribir varios PhDs, porque yo creo que hay muchísimos problemas que se dan por la variación térmica, pero eso no ha sido parte de mi investigación. Lo que sí puedo dar fe es que por tener este control de la distribución de energía, el estrés térmico es muchísimo más controlado. Y en algunos casos yo hice muestras en sustratos bastante delgados para ver la deformación, y la deformación fue mucho menor que utilizando un láser único. Entonces, sí, yo creo que hay mucho espacio para poder trabajar en esa dirección. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con una última pregunta. ¿Los defectos detectados en las muestras fueron identificadas como poros, como incrustaciones? ¿A qué temperatura se realizó el annealing para eliminar tensiones o defectos? Creo que la gran mayoría de fallas que se pueden ver en los rayos X son faltas de llenado. Realmente es una fusión insuficiente del material. Para poder visualizar poros, la porosidad es bastante difícil. Hay una sección de mi investigación que
que analiza 11 tipos diferentes de defectos que se pueden clasificar como poros. Algunos de ellos son por salpicaduras, algunos de ellos son por que el material fundido no se ha llenado correctamente, o algunos de ellos son por denudación. En el caso específico de mis experimentos, yo sé que son por falta de llenado, porque sé que la distancia entre los cordones ha estado variando y la denudación ha creado ese defecto. Pero para poder ser muchísimo más específicos en eso, habría que utilizar de pronto hasta algunas técnicas que son mucho más complejas, ¿no? En el caso de poros, hay porosidades que son menores a las 5 micras y eso es más o menos el límite de una máquina de rayos X. Lo que puedo con certeza decir es que son faltas de llenado en mis experimentos. Si se quisiera hacer un análisis más exhaustivo, se tendría que utilizar de pronto otro tipo de técnicas, tal vez de ataque químico y buscar cómo los poros se crearon. Queremos agradecer al ingeniero Diego Punin por esta conferencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar esta temática muy interesante. Vemos que hay un gran campo de aplicación en este nuevo sistema que ha desarrollado y le damos las gracias por participar en este encuentro de conferencias que hemos generado por parte de la carrera de Ingeniería Mecánica, Universidad Politécnica Salesiana y Grupo GIMA. Encantados con su participación. Muchísimas gracias, ingeniero. También les invitamos a nuestros participantes a nuestro último ciclo de conferencias, a nuestra última conferencia de este ciclo, con lo que vendría a ser la selección de maquinaria, CNC, programación Mastercam, que será el día viernes 17 de julio. Agradecemos la participación de todos ustedes y damos por finalizado el evento de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Les agradezco por su tiempo y espero que esta información les haya sido útil.